La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Esta es la segunda parte, entendiendo el Antiguo Testamento. Cuando hablo del Antiguo Testamento, estoy hablando de la ley. Me estoy enfocando en la ley, aunque voy a tocar un poquito en relación a la ley y los profetas. Todo lo que está, yo les decía, todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que tenía que venir a cumplir Jesús. Okay, por ejemplo, Abraham es figura de figura de Cristo, es figura del Padre. Isaac es figura de Cristo. Adán es figura de Cristo. Eva es figura de la iglesia. Sara es figura de la iglesia. La esclava de Sara es figura del pueblo de Israel, el primer pacto, Sara del segundo. Todos los profetas, todo lo que ellos hicieron en la carne, Jesús vino y lo cumplió espiritualmente. Ahora, cuando se da la ley, los 10 mandamientos, y luego los sacrificios, las ofrendas, ya todo, 613 mandamientos, todo eso apunta a Cristo y el Espíritu Santo. Entonces ya una vez que viene Jesús, fíjense lo que dice Mateo 11:13 y Lucas 16:16. El Mateo dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aquí habla de que la ley es profecía. La ley es profecía. Los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora, por ejemplo, por darles una profecía, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el gran pez. Cuando le preguntaron a Jesús, dinos si tú eres el Mesías, danos una señal. Y Jesús dijo, se les va a dar la señal de Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el gran pez. Eso era figura de que Jesús iba a estar en el sepulcro 3 días y 3 noches. Aunque sabemos que en realidad no murió. No murió. Entonces, la ley es profecía. En los salmos también está escrito lo que iba a venir a hacer Jesús. Por ejemplo, el Salmo 22, cuando Jesús está en la cruz, Él está orando el Salmo 22, precisamente. Señor mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 22. Entonces ahí podemos ver, habla de los bueyes, habla de los toros, más bien habla de los toros. ¿Quiénes eran los toros? Vayan y miren quiénes eran los, estúdienlo, el Salmo 22. Ahora, si ustedes conocen como la historia de Jesús en la cruz, ustedes pueden entender ahí quiénes son los toros, quiénes son los que lo miraban, los cuernos. Entonces, en Lucas 16 y 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan o fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Fíjense bien, el reino de Dios. Jesús les dijo, he aquí el reino de Dios. Resulta que en Jesús está el reino de Dios. O sea, donde andaba Jesús, ahí iba su reino. Pero es espiritual, hermanos. Cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú rey? Le pregunta, ¿lo dices por ti mismo o alguien te lo dijo? ¿Qué acaso soy yo judío? Y Jesús le dice, en Juan escribió así, dice, mi reino no es de este mundo.
Mi reino no es de este mundo. ¿Cuál es el reino de Cristo? Es espiritual. El reino espiritual que Jesús lo podía ver, por ejemplo, cuando viene y pasa y mira al endemoniado, al que nadie le podía atar, ni aun con cadenas, Jesús le pregunta, no a la persona, sino a los demonios, ¿quién eres? ¿O quiénes son? ¿O quién eres? Y le contestó, somos legión, porque eran muchos los demonios. Y Jesús les ordenó, salgan de él. Vamos a decir de Panchito, salgan de Panchito. Entonces ellos pidieron permiso, Señor, mira, allá hay unos puercos, déjanos entrar en esos puercos. Y Jesús se los permitió. Entonces, esos puercos que eran materiales, se podían ver. Cuando vinieron esos, ¿pueden los demonios entrar en los puercos? Claro que sí. Los demonios pueden entrar en las moscas, en los lagartijos, en las ratas, en los ratones, en los perros, en las perras, en los burros. Resulta que Dios puso espíritu en un burro también para corregir al profeta que no entendía, al profeta cabezón, que quería maldecir. Un rey le pidió que maldijera al pueblo de Israel, y el espíritu le dijo, no vayas. Pero como le ofreció dinero, déjame preguntarle al Señor. El Señor ya le había dicho, no vayas. Entonces el espíritu le puso entendimiento al burro, como a través de su espíritu, a través de un espíritu de Dios, de un ángel. Entonces cuando viene arriba del burro y lo golpea, porque el burro no quería seguir avanzando, porque Dios le abrió los ojos al burro para que pudiera ver al ángel que estaba enfrente de él con una espada. Y el burro, siendo burro, dijo, no, pues yo no, de tonto. El burro tuvo entendimiento, pero ¿por qué tuvo entendimiento? Porque Dios le dio el entendimiento a un burro. Entonces lo golpea y eventualmente le habla y dice, ¿por qué me golpeas? Y el profeta dice, porque no quieres avanzar. Entonces, ¿qué no siempre te ha llevado a donde tú me pides? Pues, ¿qué no estás viendo ahí el ángel que nos va a agarrar espadazos ahí, nos va a matar? Un burro. ¿Puede Dios abrirle el entendimiento a un burro? ¿Puede hablar un burro? Sí. Obviamente la gente de este mundo, la gente de ciencia va a decir, ay, estos cristianitos están muy tontos. ¿Cómo va a hablar un burro? ¿O cómo va a hablar una serpiente? Hermanos, o sea, si no creyéramos en los espíritus, pues entonces ¿en qué creemos? Dios es un espíritu, Satanás es un espíritu, los ángeles son espíritu. El espíritu de Dios es el que nos da vida. El espíritu de Satanás es el que nos da duro. Entonces, si no creemos en los espíritus, entonces ¿en qué creemos? Fíjense, todo es sombra y figura de lo celestial. Vamos a Salmos 105. Alabad a Jehová, o alaben a Jesús. Esto apunta a Jesús, hermanos. Los salmos también hablan de la venida del Cordero. Alabad a Jehová, o alabad a Jesús. Invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. ¿O qué es cantar salmos? Cantar sus maravillas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un canto de liberación, el canto de la hermana de Moisés, aunque también hay un canto de Moisés, que también está incluido en un salmo. Si mal no recuerdo, es un salmo, no recuerdo cuál es. Entonces, yo les iba a decir que el 18, no, pero el Salmo 18 está en Segunda de Reyes.
es un salmo de David, es un canto de David. Hay un canto de Moisés que está incluido en el libro de los Salmos. Entonces, fíjense, hablar de todas sus maravillas. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía que cantar las maravillas que Dios había hecho, de cómo Dios los salvó de mano del faraón y su ejército. Las 10 plagas que les dio por amor al pueblo de Israel, culminando con la cena pascual. Entonces, el Señor abre el mar rojo, ahí está otra maravilla, el Señor les habló el dedo de Dios, a través del dedo de Dios, y les da los 10 mandamientos. Entonces, eso era lo que tenían que venir a hacer los israelitas. Que eso es una sombra y figura para nosotros, que debemos de cantar las maravillas de nuestro Padre Dios manifestadas a través de Cristo Jesús. Como Cristo Jesús vino a sanar a los enfermos. Así como en el Salmo, como está escrito en el Salmo 23. Lo que está en el Salmo 53, es lo que Cristo vino a hacer. Y todo lo que está en los libros de Isaías y de todos los profetas, Cristo lo cumplió todo, letra por letra, palabra por palabra. Aún una coma, dice él, aún una coma, todo lo cumplió Cristo. Entonces, fíjense, si esto lo aplicamos a la iglesia, cantadle a Jesús. Hablad de todas sus maravillas, cómo Jesús vino a salvar al mundo, no vino a condenar al mundo. Gloriense en su santo nombre, en nombre de Jesús. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová o a Cristo. Debemos de buscar a Cristo. Aquí dice que sí, por eso yo les digo, hermanos, todos los días busquen el rostro de Cristo. Buscad a Jehová, buscad a nuestro Padre Dios y su poder. Buscad siempre. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Siempre su rostro. Acuérdense de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo. Nosotros somos siervos de Abraham. ¿Cómo? ¿Cómo somos siervos de Abraham, descendencia de Abraham? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Jesús, el Hijo de Dios, vino a ofrecerse como un sacrificio por el pecado de la humanidad. Nosotros lo creemos, por eso somos descendientes de Abraham. Y por haberle creído nos es contado por justicia. Hijos de Jacob. Jacob era un ladrón, pero Jacob se puso a pedirle al Señor que tuviera misericordia de él, porque venía su hermano y su hermano lo quería matar. Entonces Dios tuvo cuidado de él. Entonces el Señor le cambia el nombre. Siendo un pecador Jacob, le cambió el nombre, le puso Israel. Él es Jehová nuestro Dios, o Él es Jesús nuestro Dios. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¿En dónde miramos al Padre? En el Hijo. ¿El Padre se va a enojar porque honramos al Hijo? No, ¿cómo se va a enojar? O sea, Jesús es la imagen misma de nuestro Padre Dios. Entonces, ¿cómo se va a enojar si Él es la imagen misma de nuestro Padre Dios? Él es a Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. El Señor en toda la tierra hay juicios. Se acordó para siempre de su pacto. Ahora estamos bajo el pacto que hace el que le prometió a Abraham a través de su simiente, que es Jesús. Jesús viene y hace el nuevo pacto. El Señor se acuerda de la palabra que mandó para 1000 generaciones, así como están por la obediencia de Jesús,
como él obedeció a la ley, así como está en Deuteronomio 28, bendito serás tú, dice, y hasta 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, a ti te la voy a dar, como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella. So, nosotros vivimos en estos cuerpos simbólicamente de Canaán. ¿Quiénes son los que moran en nosotros antes de que Jesús venga a salvarnos? Los cananitas. ¿Quiénes son los cananitas simbólicamente? Demonios. ¿Cuáles son esos demonios? ¿En dónde nos hacen caer? En adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia. O sea, somos pecadores. Entonces, cuando la maldad de los cananitas llega al cielo, o sea, para nosotros, cuando nosotros andamos haciendo las maldades más grandes para con nuestro Padre Dios, entonces viene Jesús en su segunda venida y nos salva. Y nos salva. Jesús ya vino en su primera venida. En su segunda venida, fíjense lo que dice Pablo en la carta a la Odisea. Siempre les estoy hablando de eso. En el capítulo 2, comenzando el 47. Ahora, ¿con qué debo de compararlos? Resulta que estaba una iglesia en una casa. Entonces vino una persona y dijo, no, vámonos a mi casa o vámonos a esta casa. Entonces esta persona, que Dios no la puso, él se puso solo, se trajo a la joven comunidad, se la trajo a esta casa. Entonces Pablo los exhorta, no, regresen a la casa donde estaban. Porque esta persona, ¿y qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer una ceremonia del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces dice, a mí el Señor no me llamó con ceremonias. En la celebración de la muerte de Jesús y resurrección, dice, eso Dios no lo estableció. Porque a mí Cristo me llamó sin ninguna ceremonia. Entonces dice, yo sé por qué lo están haciendo. Pues dice, yo sé que lo están haciendo por dinero, por amor al dinero, y porque quieren reputación. Fíjense bien lo que dice. Ahora, ¿con qué debo de compararlos? Entonces se va al Antiguo Testamento, Jeremías 2. Algo que os acierte como la flecha al blanco en un buen disparo. Si vosotros sois como una meretriz ardiente que vive en la ciudad y sin embargo es hija de una nueva casa, en la carta original le faltan algunos versículos ahí. No está completa, le faltan algunos versículos, pero sigue. Escuchadme y grabadlo bien en vuestras mentes. ¿De qué le sirve a la meretriz su buena ascendencia si su carne es más lujuriosa que la grasa de un chivo expiatorio bien cebado? ¿Cuál es la carne lujuriosa? Precisamente el amor al dinero, el querer ser importantes, el querer ser famosos, el querer ser, enseñorearse de las ovejas. Dice, no correrá ella dentro de su habitación, o sea, en su cuerpo, de un lado a otro. O sea, es una alegoría, hermanos, pero lo tenemos que entender como es. O sea, hagan de cuenta que es esta persona que anda corriendo y que ya le anda porque quiere tener sexo. O sea, en las pasiones. Pero es una alegoría, es simbólico. Impulsado por el ardor de su carne, para pronto asomar medio cuerpo a través de una u otra ventana y lanzar miradas lujuriosas hacia todos los lados para ver si encuentra aquel que tenga lo que pueda satisfacer los deseos de su carne lujuriosa y ardiente. Y si lo ve, le mostrará lo que desea mediante el ardor frívolo de sus ojos.
y pecara apasionadamente. Y fíjense, en relación a las 10 vírgenes, fíjense cómo lo dice Pablo aquí. Y 10 veces más con él que una ramera con sus amantes en el lecho de la vergüenza. Oh, laodicenses. Ahora vayan y vean lo que dice en la carta del Apocalipsis en relación a la iglesia de la Odisea. Era el amor al dinero. Oh, laodicenses, ved, esto es vuestra imagen. No hay imagen de Cristo. No hay imagen de Cristo, sino a esto son imagen. Sabe, o sea, sois a imagen de una meretriz y no a imagen de Cristo. O sea, a imagen de Satanás y no a imagen de Cristo. Sabéis lo que hará el novio honrado. Este es Jesús, aspirante a desposarse con tal mujer, cuando pase por su casa y la descubra en su lujuria vergonzosa. ¿Cuál es la casa? Nuestros corazones, hermanos. Dice, Cristo la despachará inmediatamente de su corazón y de su boca y no la volverá a mirar, aun si ella cayera en la mayor miseria. ¿Qué hacen? Fíjense la alegoría. ¿Qué hace un hombre? ¿Qué hace un hombre cuando su mujer le es infiel? Vamos a decir que Panchito viene y encuentra a Panchito en la cama con Ramón. ¿Qué va a pasar? O vamos a decir que apenas se van a casar. ¿Qué va a pasar? Hay videos en YouTube donde hay personas que se van a casar y por ahí se le ocurrió a lo mejor agarrar un detective privado para investigar a la que va a ser su esposa, y resulta que se anda metiendo, y casi siempre es con alguna persona que él conoce. A veces hasta el mejor amigo. O al revés, la mejor amiga, en el caso de la infidelidad del hombre. Pero aquí estamos hablando en relación del marido, el futuro marido. Dice, ¿qué va a hacer? La va a desechar, hermanos. Así es como actúa un hombre en relación a una mujer infiel. O sea, la va a despreciar. ¿Por qué? Porque, o sea, la mujer es su trofeo, y su trofeo ya anda con es trofeo de otra persona. O sea, es la persona la que él va a cuidar. Entonces, ¿yo cómo voy a cuidar a esta persona cuando ya le pertenece a otra persona? Entonces, fíjense, lo mismo hará el Señor, porque Él ha edificado un templo nuevo. ¿Cuál es el templo nuevo? Nuestros corazones. Nosotros somos las moradas. Un templo nuevo y vivo en vuestros corazones, donde deberías esperarle. ¿Dónde es la segunda venida de Cristo? En nuestros corazones. Pero ustedes despreciáis este templo, este lugar sagrado, y por pura sensualidad mundana corréis a la ventana del juicio y queréis coquetear con el mundo por dinero, por oro, por reputación y ambición de poder. Por oro, por dinero, por reputación y ambición de poder. Ya que anheláis todo esto. Primera de Corintios 3, 16, 17, 6, 19, Segunda de Corintios 6, 16. Pero yo os digo, el Señor se retirará y os dejará a la merced de todo meretricio, el macho, de la antigua condenación y muerte. Si es que no regresan inmediatamente y no abandonáis por completo
vuestra espiritualidad autoelaborada, vuestro templo, vuestros días festivos, estaban guardando días. ¿Se debe de guardar el sábado o el domingo? No, no se debe de guardar el sábado o el domingo. Y vuestras vestiduras adornadas. Las vestiduras en el Antiguo Testamento son simbólicas del vestido de lino fino, de blanco, como la nieve. Ese es el Evangelio, hermanos. Está el vestido y la capa, es el Evangelio y el Espíritu Santo. Vuestros días festivos y vuestras vestiduras adornadas, porque ante el Señor todo esto es un horror, al igual que una meretriz que arde en su carne y que en su corazón es peor que 10 rameras babilónicas. 10 rameras babilónicas. O sea, en la carne, una mujer que anda, que no cabe ahí por el ardor de su cuerpo, anda que no cabe dando vueltas ahí en un cuarto, en una casa, esperando a ver quién le satisface ese deseo sexual. Es simbólico de nuestros corazones anhelar una espiritualidad autoelaborada, un templo pagano y los días festivos y vestiduras adornadas. Fíjense bien, aquí voy a tocar en relación a las vestiduras. Me hace mejor a mí predicar con un traje, con corbata, que si yo no trajera, que si no lo trajera con una simple t-shirt. O sea, ¿en qué me va a hacer mejor a mí ponerme un traje o un tuxedo, por decir, o una corbata? ¿En qué me va a hacer mejor? En nada. Puede uno, hay personas, hay pastores que son bien extremistas y se van al extremo de que deben de andar bien vestidos. Hermanos, o sea, ¿en qué nos va a hacer mejor? Fíjense bien, eso es psicológico. Eso apenas nació ahí en el siglo XX, a principios del siglo XX, por ahí un psicólogo dice en relación a la primera impresión. O sea, una persona que anda bien vestida se la va a tratar mejor. Se le trata mejor. De hecho, a las mujeres les llama más la atención a una persona con un traje que simplemente vestida así de ropa sport, de ropa así simple. Entonces, por ejemplo, eso se aplica en muchos lugares. Por ejemplo, la policía aquí en Estados Unidos, casi toda la policía, hay excepciones en ciertos lugares aquí en Estados Unidos, pero por lo general, casi toda la policía aquí en Estados Unidos se tienen que cortar la barba. Barba y bigote. Hay excepciones, como les digo. ¿Por qué? Porque un policía que trae su uniforme de policía y anda sin barba y sin bigote, siempre como que se ve más amigable. Una persona barbona. Ahora, hay personas que se les mira bien una barba, por ejemplo. Pero precisamente porque no a todos se les mira bien una barba, pues es mejor que todos anden sin barba y sin bigote. Porque hay personas que tienen un bigote bien feo y van a decir, no, pues yo me voy a poner uno así como Emiliano Zapata o como Pancho Villa. Y no, o sea, es mejor todos sin bigote, sin barba. La Iglesia Católica hace lo mismo. Muy difícilmente vas a encontrar un sacerdote con barba y bigote. ¿Por qué? Porque es más fácil tenerle confianza a un sacerdote sin barba y bigote que con barba.
con barba, y más con una barba que apenas está saliendo, se va a mirar a lo mejor así como Brutus, el de Popeye. Se mira más maloso uno, la gente va a tener más desconfianza, pero eso es psicología, hermanos, eso es psicología. Entonces, de igual forma, o sea, no debemos de ser extremistas, porque yo, por ejemplo, hay un predicador que se llama Francis Chan. Él es americano, pero es de descendencia china. Él predica con sandalias. Y hay pastores que eso lo miran mal. O sea, ¿qué tiene de malo que un predicador predique con sandalias? O sea, eso no lo hace. Que llevar unos zapatos de $1,500 no lo va a hacer un mejor predicador. Entonces, tenemos que tener cuidado de esas cosas. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que la segunda venida de Cristo es en nuestros corazones. Cuando ellos eran pocos en números, ¿con cuántos comenzó Cristo? Con 12. Con 12, uno se perdió. Pero en la primera predicación de Pedro se cumplió lo que estaba escrito en el libro del Éxodo, o en el libro donde cuando cuando Moisés baja del monte Sinaí, la gente ya estaba, o sea, vino Jesús, hizo milagros. Él hizo lo que figurativamente hizo Moisés. Lo sacó del pueblo de Egipto. ¿Cómo nos saca Jesús del pueblo de Egipto? Con su muerte y resurrección, con el cumplimiento de la ley. Entonces, salieron de Egipto el pueblo de Israel, pasaron por el Mar Rojo. Ese es Jesús con ellos. Cuando llegan al monte Sinaí, recibieron la ley. Pero cuando Moisés venía con la ley, con los 10 mandamientos, con las 2 tablas, el pueblo ya estaba adorando a un dios pagano, el becerro de oro. Entonces Moisés se enojó. Esas tablas que Moisés quebró es símbolo también del primer pacto, hermanos. Del de los 10 mandamientos, el mismo pacto que él venía a hacer. Ahora, ¿quiénes fueron los que pecaron? 11 tribus. La única tribu que no se doblegó fueron la tribu de Leví, los levitas. Entonces Dios les dio a los levitas trabajar en el templo. Por ejemplo, a la tribu de David, órale, esa va a ser su tierra, los descendientes de Judá. A los descendientes de Dan, esta va a ser su tierra. Señor, ¿y a mí qué me vas a dar? La tierra de Azar, por ejemplo, o de Aser. Esta tierra va a ser para ustedes. A 11 tribus les dio posesión de tierra. Pero a la tribu de Leví les dijo, a ustedes no les voy a dar tierra. Yo soy su heredad. Yo soy su heredad. Entonces, de igual forma, cuando viene Jesús, Dios les da tierras a las personas. ¿Ok? Pero a los levitas les dice, yo soy su heredad. Vayan y hagan discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? El Señor llama a las 12 tribus de Israel, simbólicamente, o sea, a toda la humanidad. ¿Cuál es la tribu que no se convirtió? La idólatra, la tribu de Dan. Vayan y estudien. Fíjense los 144,000 en el libro del Apocalipsis. Hay 12,000 de cada tribu, pero no de la tribu de Dan. Dan es figurativo de idolatría. O sea, los idólatras, que fueron las primicias, los idólatras no recibieron
no fueron primicias. Los idólatras. ¿Quiénes eran los idólatras simbólicamente? Los escribas y los fariseos, que no creyeron en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Entonces, cuando ellos eran poco en números, empezó con 12. Uno se perdió. Pero ¿cuántos se convirtieron en la primera predicación de Pedro? 3,000. ¿Por qué 3,000? Porque así está escrito. ¿Cuántas personas se convirtieron de la tribu de los levitas? Eran como 3,000 también. O sea, todo eso se vuelve a cumplir, hermanos. Por ejemplo, Sansón, que es figura de Cristo, ¿ok? Él tiene melena. La melena es su fuerza. ¿Quién es la melena? Nosotros somos la melena. O sea, Cristo nos usa a nosotros. Cristo nos usa a nosotros. Él tiene poder a hacer todo como Dios quiera, pero Dios quiso involucrarnos a nosotros. Entonces, ¿qué hizo Sansón? Agarró una quijada de burro y mató, si mal no recuerdo, como 3,000 con una quijada de burro. O sea, con la quijada de burro de Pedro, mató como a 3,000 con el evangelio. Es simbólico, hermanos. Yo no me quiero meter mucho en esto porque van a decir, el hermano está inventando. No, esto es lo que dice Pablo. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que el Señor nos ha dado a nosotros para que las entendamos. Todo eso es simbólico. Fíjense, esto no es difícil entenderlo si lo sintetizamos. Cuando ellos eran pocos en número, los apóstoles, y forasteros en ella, sabemos que somos forasteros en esta tierra, el Señor nos va a dar una mejor tierra, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agravara. No consintió. Y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Por ejemplo, viene Jeremías y le dice al rey, el Señor dice, y le trae un papel, se lo pone hasta por escrito. ¿Y qué hizo él? Agarró el papel y lo quemó. No, Jeremías, tú vienes a traer siempre puras malas de que van a venir del norte y nos van a matar. Y es que venía otro, un profeta, un falso profeta, que soñaba que Egipto les iba a ayudar. O sea, él tenía sueños, pero no eran de Dios. Y él dice, el Señor dice que nos van a ayudar el ejército de Egipto. Entonces el rey, si mal no recuerdo, era el rey Joaquín, le dice, no, está bien, lo que dice Ananías, eso va a pasar. Y a Jeremías lo echaron en un lugar donde ¿cómo le llaman? En un lugar donde hay agua, pero estaba vacío de agua. En una cisterna. Entonces, pero eventualmente llegó el rey, eventualmente llegó Babilonia. ¿Y qué fue lo que le dijo Jeremías? Dice, lo último que vas a ver es la muerte de tus hijos. Eso está en Deuteronomio 28. Eso no es que Jeremías lo inventó, Dios se lo dijo, pero porque ya estaba escrito en Jeremías 28. ¿Qué dice en Jeremías 28? Si no me sigues, yo voy a entregar tu esposa y otro hombre se va a acostar con ella. Ese es un castigo de Dios. Otro hombre se va a acostar con ella. ¿Por qué? Por desobediente. Porque amas más las tinieblas que la luz. Porque tus obras no son buenas. A eso me pasó a mí.
¿Por qué? Porque mis obras, ¿por qué andaba yo haciendo? Detrás de la figura del oro. Eso me pasó a mí, y eso nos pasa a todos, hermano. A unos de una cosa, a otras por otra, pero todas de alguna forma alcanza Deuteronomio 28, porque todos nos desviamos, todos somos pecadores. Pero ya una vez, entonces ese rey, al que le dijo Jeremías, ¿qué pasó? Eventualmente el ejército llegó, los conquistaron, destruyeron el templo. Ahí está escrito que este templo es destruido. ¿Ok? ¿Para qué? Porque Cristo lo reconstruyó ya en 3 días con su muerte y resurrección. Entonces se llevan preso al rey. Entonces Nabucodonosor le saca los ojos al rey, pero ¿saben qué fue lo último que vio el rey? Cuando mató a sus hijos. Dice, estos son tus hijos, me tenías que pagar y no me pagaste, desobedeciste. Porque Jeremías le dijo, sométanse al rey. Y él dijo, no, ¿cómo nos vamos a someter? Dios está con nosotros. No, Dios no está contigo. No está por desobedientes. Entonces, el rey mata a sus hijos delante de él y luego le saca los ojos. Eso fue lo último que vio, se quedó ciego, ya no pudo ver. ¿Qué fue lo último que vio? La muerte de sus hijos. Esto también pasa para las personas desobedientes. No los mata literalmente, algunas veces sí, pero casi siempre la muerte es a través de muerte, drogas, todo tipo muerte espiritual, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar a nuestra familia con nuestro Padre Dios? Obedeciendo nosotros. Casi siempre la gente se enfoca en los hijos. No, tú enfócate en el Señor y la bendición la alcanzan tus hijos. La bendición la alcanzan tus hijos por tu obediencia. La bendición la alcanza tu esposa por tu obediencia. La bendición la alcanza el esposo por la obediencia de la esposa. La bendición la alcanzan los padres por la obediencia de los hijos. Aunque Dios les llama a cada uno individualmente. Pero en el libro de los Salmos el Señor dice que el Señor concede los deseos de nuestros corazones. ¿A poco vamos a desear la muerte de nuestros hijos o la muerte de nuestros padres o la muerte de nuestros hermanos? No, hermanos. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ahí estuvo, Dios salvó a Noé y su familia. Dios salvó a Abraham y su familia. Dios salvó a Lot y su familia. Hermano, no, pero la mujer de Lot se perdió. O bueno, la mujer de Lot quiso seguir el mundo. Fíjense, ¿qué habla la mujer de Lot? ¿Qué dice la mujer de Lot? La mujer de Lot le era infiel a Lot. Entonces, ella por ser infiel, Lot le dice, vente vieja, vámonos, porque los ángeles van a destruir Sodoma y Gomorra. Y ella, que tenía a su amante en el mundo, o sus amantes, digo, ay, mi amante o mis amantes, no, yo me regreso. Y ella murió. Entonces Jesús dice, por ejemplo, nuestros hijos alcanzan la bendición, pero los hijos deben de honrar a sus padres. Deben de honrarnos. Entonces, en la medida que ellos nos deshonran, entonces el Señor tiene cuidado de eso. Entonces el Señor los disciplina.
Dijo, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José. José es figura de Cristo. A José, que fue vendido por siervo. Fue lo mismo que hizo Judas por Jesús. Con Jesús afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa, a José, y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiera, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo. O sea, un faraón dijo, le dio poder, lo hizo gobernador, pero en la medida que se iban multiplicando, de 70 se hicieron más de 600,000 hombres, más mujeres y niños. Cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, para que contra sus siervos pensara el mal. ¿Quién hizo esto? Dios. ¿Para qué? Para mostrar sus maravillas. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellas las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre, literalmente. ¿Qué es hacer las aguas en sangre? Se matan unos con otros. Por ejemplo, en el tiempo de Gedeón, en el libro de los jueces, los filisteos venían y les quitaban la comida a los israelitas porque los tenían dominados por la desobediencia de ellos. Entonces Dios levantó a Gedeón. Entonces él lo agarra como líder. Gedeón es figura de Cristo y derrotó a un ejército de más de 120,000 soldados. ¿Cuántas personas? Apenas 300 personas. ¿Y cómo los hizo? Con unos simples cántaros y con unos cuernos. O sea, se los voy a poner así. O sea, así fue como pasó, pero fíjense. Cuando viene un ejército en contra de otro ejército, tienen los que tocan el cuerno. Por ejemplo, ya en el año, por ejemplo, yo miraba películas ahí del ejército, ahí de Estados Unidos, a Custer, qué sé yo, y se oye la corneta. O sea, para que se prepare todo el ejército. Yo antes no entendía eso. Cuando yo era un niño, yo no sabía que esa era la señal. O sea, de acuerdo a lo que ellos escuchaban, era lo que el general, el que estaba al cargo de todo el ejército, estaba diciendo. O sea, cierto tipo de lo que tocaban quería decir, ¡vamos! O, por ejemplo, si estaban perdiendo, tocan algo de vámonos porque nos van a matar a todos, mejor vamos a ajustarnos, a hacer un ajuste o lo que sea. Entonces el pueblo de Israel, cuando Dios escoge a Gedeón, y él quería estar seguro porque pues él era un don nadie, entonces eventualmente el Señor le confirmó que Dios lo escogió para ser líder, porque él tenía temor de Dios. Entonces viene y cómo les ganó a un ejército de más de 120,000 personas. Todos traían un cuerno. Entonces imagínate un ejército con 300 cuernos. Han de haber dicho, no, pues aquí viene un ejército a lo mejor de 500,000 de personas. Y traían un cántaro también. Entonces ellos mismos, Dios pone
el miedo entre ellos. Ellos mismos se empezaron a matar entre sí. Esto quiere decir también, volvió sus aguas en sangre. Se mataron entre sí ellos mismos. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Vienen por nosotros. Pero los que vienen contra nosotros, que son muchos, son miedosos porque el Señor les pone miedo y entre ellos mismos se matan. Dice, volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Yo siempre les he dicho que el mar es simbólico del mundo. ¿Quiénes están en el mar? Los peces, pero hay tiburones. Hay tiburones. El pez más grande se come al más chico. Entonces, si nosotros somos el pueblo de Israel, nosotros podemos pasar por el mar como por tierra seca. O podemos caminar sobre el mar. En todo caso, podemos atravesar el mar. La mejor forma es en una lancha, en un barquito, en una canoa, como sea, pero arriba. Esa canoa, esa arca, esa barca es el Evangelio, hermanos. Es el Evangelio. Su tierra produjo ranas. Su tierra. ¿Cuáles son las ranas simbólicamente? Aquí es literal, pero ¿qué es simbólico? Demonios. ¿Dónde dice en el libro del Apocalipsis? Son demonios. Hasta en las cámaras de sus reyes. O sea, los reyes no se escapan. Porque los demonios alcanzan a toda persona, estén donde esté. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego. Yo les decía que los demonios pueden entrar hasta el moscas. Ahora, ¿qué hace la mosca? Muchas moscas echan a perder la comida. ¿Qué hacen los piojos? O sea, una persona que tiene piojos nomás se anda rascando, no tiene paz. Les dio granizo por lluvia. ¿Qué hace el granizo? Destruye la comida, lo que está creciendo, lo que está, el trigo, el maíz, lo que sea, la comida. Y llamas de fuego en su tierra, destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron las langostas. ¿Qué hacen las langostas? Lo mismo, se comen la comida. Y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país. Entonces, ¿qué van a comer los animales? ¿Qué van a comer las ovejas? ¿Qué van a comer los bueyes? ¿Qué van a comer las vacas, los toros? No hay comida. ¿Por qué? Porque se la comieron todo esto. Y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra. Se fijan que dice que hirió de muerte, no dice que los mató. O sea, las personas que murieron, el hijo del faraón que murió, en realidad no murió, nada más lo hirió. Los hijos de Jacob, Satanás los hirió de muerte, se murieron de este mundo, pero no murieron. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no hay muerte, hermanos, no hay muerte. Está la primera muerte, está la segunda muerte, pero Dios es vida. Los sacó con plata y oro, que es simbólico también, la plata y el oro de los egipcios. Y no hubo en sus tribus enfermo. No hubo enfermos en todo el pueblo de Israel. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Cuando Jesús viene y nos rescata, y nosotros seguimos a Jesús, los demonios que nos acosan, cuando viene Jesús, se van de nosotros. ¿Por qué? Porque cae terror en ellos. Jesús, hijo de...
Hijo de David, Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos? Simplemente por verlos. Porque Jesús les decía, salgan de ahí, ¿por qué vienes a atormentarnos? Todavía no es tiempo. Le tienen pavor a Cristo. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Tenemos la nube que nos cubre y fuego para alumbrar la noche. O sea, para no ir a tientas. Aquí en este mundo donde hay oscuridad. Pidieron e hizo venir codornices o godornices. Millones de ellas. O cientos de miles. Cientos de miles. Y los sació de pan del cielo, el maná. ¿Cuáles son las codornices? Es el Espíritu. ¿Qué es el pan del cielo? Es Jesús, el Hijo de Dios, el pan bajado del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. ¿Quién es la peña? Es Jesús. ¿Y cuáles son las aguas? El Espíritu Santo. Corrieron por los sequedales como un río. ¿Cuáles son los sequedales? Nuestros corazones. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Fíjense, ya estaba la promesa. Sacó a su pueblo con gozo. Vayan y busquen el canto de María. María, siempre confundo los nombres, siempre. El canto de María, el canto de... que ella va tocando el pandero. Dice, con júbilo a sus escogidos. ¿Quiénes eran los escogidos? El pueblo de Israel. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo. Ahora fíjense en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Fíjense bien este versículo, póngalo por ahí con letras de oro. Fíjense bien, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, o Cristo ya vino una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Necesitamos salvación de las drogas, o sea, no hacernos esclavos de Satanás. Necesitamos salvación. Jesús nos salva. Eso es en nuestros corazones donde lo esperamos. La segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya Cristo está con nosotros. Pero aquí dice, a los que le esperan. ¿Ok? Vayan y mediten Hebreos 9, todo el capítulo, que es una sombra y figura de Cristo. O sea, el sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al lugar santísimo. El lugar santísimo era el segundo cuarto, que lo separaban unas cortinas. Esas cortinas simbólicamente es la carne de Cristo. Pero una vez que Cristo muere, las cortinas del templo se rasgaron, dando a entender que ya tenemos entrada al lugar santísimo, o sea, al cielo, así como está en el capítulo 10 en la carta a los Hebreos. Tenemos entrada al lugar santísimo, o sea, al cielo mismo. Lo que vio Esteban, veo el cielo abierto. Está abierto, hermanos, tenemos entrada al cielo mismo. Por la sangre del Cordero. Él fue el que ya podemos entrar.
Entonces, simbólicamente, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, pero él mismo tenía que hacer sacrificio por sus propios pecados. Pero una vez que viene Cristo, Cristo no tuvo que hacer un sacrificio por sus pecados. Él fue el cordero sin mancha. Pero también Él es el cabrito. No de que haya sido cabrito, sino que Él se hizo cabrito. Él se hizo cabrito. Él se hizo carnero. Porque nosotros somos eso. Entonces Él se hizo eso. Esa era la sombra y figura. Pero ya una vez que viene la esencia, pues cómo vamos a regresar a lo que era sombra y figura. Por eso no tenemos que hacer una ceremonia de la muerte de Jesús. No tenemos que guardar los días ni los años. Podemos comer cualquier cosa. No es pecado. No es pecado comer camarones. No es pecado comer moronga. No es pecado. No es pecado. Toda la ley, no comer sangre, no comer camarones, no comer carne de puerco, toda la ley en una sola oración se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Entonces, ¿qué pasa si los falsos profetas no nos aman? ¿Qué tenemos que hacer con falsos profetas? Amarlos. Y dejar la ira de Dios a Él. A Él. Nosotros debemos de amar, debemos de ser pacientes para con los falsos profetas y dejar lugar para la ira de Dios. Entonces, lo tenemos que hacer como el Señor dice, y yo voy a terminar con Primera de Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. Ya tenían el Espíritu Santo, pero Pablo dice, porque ese es el fruto, eso es lo que yo siempre ando predicando. Gracia y paz sean a vosotros, o sea, el fruto del Espíritu, o sea, Jesús en sus corazones. De nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No de el Espíritu, no de Gabriel o de Miguel. Ellos nos traen entendimiento, o sea, los dones del Espíritu. Eso lo hacen los ángeles. Pero la gracia y la paz y el gozo en Dios, o sea, el fruto del Espíritu, eso lo hace solamente el Padre y el Hijo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, Padre, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, la fe es lo primero que recibimos. Y cuando somos aceptos al Señor, nos gozamos. ¿Ok? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya en Grecia, que han creído el Evangelio. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido.
De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ahí donde hay fe, pues ¿qué vamos a predicar? Ya la gente, vayan y sigan dando fruto. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero con su mente y su corazón, y esperar de los cielos. Este versículo concuerda con lo que les dije ahorita. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él nos libra de la ira venidera. Eso se manifiesta la ira de Dios. Se manifiesta la ira de Dios. ¿En contra de quién? En contra de todos. Por ejemplo, Pablo dice, nosotros éramos hijos de la ira. Pero una vez que recibimos el Evangelio, ya no somos hijos de la ira. Entonces, cuando viene el Padre a dar el pago personalmente, ¿qué les acabo de leer? Pasan dos cosas. Cuando viene el Padre y viene el Hijo, juntamente, va a haber. Están obedeciendo, tienen su confianza en mí, me están esperando. Dice Jesús, el que me ama, cumple mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Los mandamientos que Jesús nos da. Bueno, si me amas, hónrame. ¿Y cuál es el mandamiento? Ten confianza en mí. No te preocupes, ten confianza en mí, yo voy a cuidar de ti. Específicamente en las tribulaciones. Yo cuido de ti. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. ¿Qué es lo que les leí en relación al mensaje a la Odisea de Pablo? Hónrame a mí. No pongas la confianza en el dinero. No busques reputación. No busques reputación. No la busques. No andes queriendo ser importante guardando días. Porque cuando tú haces eso, me deshonras. Mi sangre es suficiente para lavarte de todo pecado. Entonces, ¿por qué andas haciendo ceremonias? ¿Por qué piensas que por ponerte unas vestiduras vas a ser más santo? ¿Por qué pones la confianza en el dinero y no en mí? Entonces, cuando viene el Señor, trae un pago. Cuando la persona está esperando la venida de Cristo en su corazón, ¿qué va a pasar? Hay fruto de Espíritu. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces tienes una situación. En esa situación hay tribulación. Pero en esa tribulación el Señor te da la esperanza. Tú tienes la confianza en el Señor. Y cuando tú ya tienes la confianza en el Señor, tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Ya Jesús vive en ti, ya no vivo yo, Jesús vive en mí. Jesús vive en mí. Entonces todo lo que está en el Antiguo Testamento, hermanos, Cristo lo cumplió. Entonces lo único que tenemos que hacer es imitar a Cristo. Pero ¿cómo lo hacemos? Necesitamos la mente de Cristo. Y yo siempre estoy compartiendo palabra en relación a eso. Entonces, no tomen el Antiguo Testamento literalmente, específicamente para no condenar a nadie. Porque usan el Antiguo Testamento. No, pues aquí dice que las mujeres no deben de vestirse como los hombres. Entonces vienen y atacan a las mujeres porque traen pantalón.
o porque traen joyas. Eso no es pecado, hermanos. Eso no es pecado. Lo que sale del corazón de la persona, eso es el pecado. O sea, la mujer o el hombre quiere llevar aquellas cosas de oro en su mano. Eso es amor al mundo, sí. Pero vamos a decir, el hecho de que tú tengas un anillo de oro o tengas algo de diamante, eso no te... O sea, eso no es pecado. Es pecado cuando anhelas, cuando tú quieres esas cosas y no estás contento. Pero una persona que pone su esperanza en Dios, que tiene su confianza en Dios, ¿quién le va a acusar? ¿Quién le va a poder acusar? O sea, tú estás esperando la venida de Cristo Jesús. Cristo viene a tu corazón. ¿Quién te va a separar del amor de Dios? Entonces, en la medida que ya tienes a Cristo en tu corazón, pues ya vives en la tierra prometida. Pero hay que terminar la carrera. O sea, Dios quiere que lleves más fruto. Viene Cristo, viene Dios, corta el fruto, glorificaste al Padre. Viene el Señor, corta lo que diste porque pusiste la confianza en el Señor. El Señor lo poda para que des más frutos. Entonces se trata de que ya una vez que el Señor está en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir buscándolo día a día. Señor, busco tu rostro. Señor, aquí estoy, Padre. Yo busco tu rostro. Muéstrame tu rostro, Señor, porque quiero seguir dando fruto. No vaya a ser que mi arbolito se vaya a secar y ya no voy a poder dar fruto. ¿Qué es el árbol? ¿Quién es? El árbol es Cristo. Las ramas somos nosotros. Nosotros somos los que damos el fruto, pero siempre conectados a Cristo. Entonces, la única forma que nosotros no podemos dar fruto es si nos desconectamos de Cristo. ¿Cuándo nos desconectamos de Cristo? Cuando no amamos, cuando no perdonamos o cuando queremos justificarnos guardando días o pensando que comemos. Pensamos que los camarones nos hacen impuros o que la carne de puerco nos hace impuros. No, eso es desconectarnos de Cristo. ¿Ok? Entonces, seamos obedientes al Señor. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos. No se salgan de ahí y lleven fruto. Pongan confianza en el Señor. Cuando les venga la prueba, siempre váyanse a la cruz. Siempre váyanse a la cruz. Gracias, Cristo Jesús. Y nunca van a ser avergonzados, hermanos. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.